Un saludo a Design You y a Diego Torres que comentaron el video anterior. Continuemos. Capítulo 21. Yoo Sung-bon llamó al retrato. Hyo, ¿estás despierto? Aunque llamó sabiendo que usualmente se despertaba alrededor de esta hora. Incluso si hay días en los que se salta, el tiempo en que podemos comunicarnos es usualmente entre las 4 y las 5 de la mañana. Tendré que observar más la situación, pero es mejor pensar en esto también como una regla. Este retrato de Hyo es amigable con los humanos, pero ningún ser del origen muestra piedad hacia un humano que rompe sus reglas. Incluso si parece lo suficientemente caballeroso como para parecer casi humano, uno tiene que ser cuidadoso. ¿Tiene algún asunto conmigo? Escuché que has estado deambulando por el edificio de la compañía últimamente. Hay muchos rumores. Tengo curiosidad sobre qué tipo de rumores son. No estoy seguro de si te gustará, pero te llaman capa negra. Yoo Sung-bon continuó con su característica sonrisa fácil de llevar. Escuché que hay un rumor de que el capa negra da regalos a la gente buena. Eran miembros del gremio reclutados personalmente uno por el perspicaz Visabeol. Independientemente de sus habilidades de combate, sus habilidades de pensamiento no eran malas. Habían deducido las reglas de capa negra a su manera. Parece que diste regalos a otras personas otra vez esta vez. No se los di a todos. Lo sé, se los diste a aquellos que fueron particularmente educados o amables, ¿verdad? Había un punto en común entre los que recibieron regalos de Hyo. O demasiado débiles, o demasiado fuertes. Podía adivinarlo hasta cierto punto. La gente muy débil temblaba de miedo al verlo, por lo que Hyo probablemente les dio regalos como una disculpa, y los fuertes se comunicaron relativamente bien frente a la presencia de Hyo, por lo que Hyo probablemente los juzgó como educados. Regalos de disculpa o gratitud. Era un resultado que encajaba con la regla 1 a 1. Por el contrario, aquellos que no eran ni lo uno ni lo otro no recibieron regalos. Aquellos que eran moderadamente fuertes como para no derramar lágrimas con la nariz mocosa pero no lo suficientemente duros como para comunicarse adecuadamente frente a una gran presencia no recibieron regalos. Para prevenir posibles accidentes de antemano, pensó que era necesaria una explicación para esta parte. Dado que Hyo está imitando a un humano, no es tan tosco como para que la comunicación sea imposible. Bueno, ¿cómo podría uno definir a un ser del origen como caballeroso? Esto debería estar bien. Yoo Sung-bon abrió la boca después de prepararse mentalmente. Si alguien entre nuestros empleados no te responde adecuadamente, huye o evita responder, no significa que sean malas personas. Solo están un poco asustados. ¿Acaso no tendría miedo cualquiera si una persona grande y no identificada con una capa negra apareciera de repente en el pasillo al amanecer cuando se supone que no hay nadie allí? Yoo Sung-bon describió deliberadamente a Hyo como si fuera una persona ordinaria. Dado que Hyo se consideraba a sí mismo como un humano ordinario, no parecía haber nada bueno en revelar el nivel de su alma o su verdadera naturaleza. Por supuesto, puede parecerte descortés. Pero estoy diciendo que esas personas no tenían la intención de ser descorteses contigo a propósito, simplemente pudieron haberse sentido un poco abrumadas porque eran tímidas. Pronto, se escuchó una voz tranquila. Entiendo lo que quieres decir. ¿De verdad? Entonces gracias. Como curador y jardinero, Yoo Sung-bon no podía evitar preocuparse. Es natural que un conejo se encoja frente a un lobo, pero si eso es juzgado como descortés y malvado, las cosas pueden volverse bastante difíciles. Si no se tiene cuidado, personas inocentes podrían terminar muriendo. Para un ser del origen, los estándares humanos no tienen sentido. En particular, dado que el retrato de Hyo es sensible al bien, al mal y a los modales, el problema era que los estándares de Hyo podían diferir significativamente de los humanos. Alguien no particularmente equivocado o incluso bueno desde una perspectiva humana podría ser un mal severo desde la perspectiva de un ser del origen como Hyo. Era aterrador considerando cómo Hyo había expresado su desagrado por las personas descorteses y malvadas en múltiples ocasiones. Cuando me enteré de que había personas que no recibieron regalos, realmente me dio escalofríos por la columna vertebral. ¿No significa eso que Hyo estaba distinguiendo a los humanos? Tú, cierto. Dijiste que Visabeol, el líder del gremio, no era una mala persona, ¿verdad? Sí, eso es correcto. Todos los empleados de esta compañía fueron seleccionados personalmente por esa persona. No solo a través de publicaciones de trabajo y seleccionándolos en entrevistas a gran escala, sino que fueron reclutados cuidadosamente uno por uno.
Eso debió haber tomado mucho tiempo y esfuerzo, es increíble. Quería decir que aunque los empleados de nuestro gremio no son necesariamente amables, son personas competentes y buenas. En un mundo así, es difícil encontrar a alguien que no haya cometido ningún delito, pero al menos los seleccionados por Visabeol no eran lo suficientemente malvados como para ser llamados villanos. Incluso si no tienen personalidades particularmente buenas, son solo personas ordinarias. ¿Sería demasiado presuntuoso esperar que no los veas de manera negativa? Nadie sabe exactamente cómo Hyo distingue el bien y el mal en los humanos. Pero así como los humanos tienen habilidades de tasación, Hyo ciertamente tiene sus propios criterios de juicio. De lo contrario, no habría decidido rotundamente que el líder del gremio Visabeol, con quien ni siquiera ha hablado, no es una mala persona. Contrariamente a los pensamientos de Yoo Sung-won, Hyo no tenía forma de determinar la seguridad de la otra persona más allá del marco todavía, a menos que estuviera en el retrato. La razón por la que algunos recibieron regalos esta vez y otros no fue simplemente porque Hyo dio regalos como un concepto de recompensa cada vez que pensaba, oh, gracias, oh, lo siento. No había un juicio de valor particular involucrado. Sin embargo, al no estar al tanto de tales circunstancias, Yoo Sung-won no podía evitar sospechar de las habilidades de tasación de Hyo. Espero que los criterios para sus habilidades no sean demasiado estrictos. Visabeol dijo que esta conmoción por la historia de fantasmas fue una especie de vacunación. Es para darles a los seres humanos de este mundo la oportunidad de entenderlo y cuidarlo para que el desastre natural conocido como el retrato de Hyo, que no se puede tratar ni controlar, pueda adaptarse a este mundo y respetar a sus miembros. Por lo tanto, Yoo Sung-won no tuvo más remedio que intentar varios métodos. Afortunadamente, o tal vez naturalmente, Hyo respondió con un rostro inexpresivo como siempre. No pensé que fueran malas personas. La única razón por la que no les di regalos fue porque juzgué que no los necesitarían, y algunas personas huyeron antes de que pudiera hacer nada. No pensé que fueran malvadas. Simplemente pensé que no había necesidad de darles regalos. Esa fue una historia realmente afortunada. Al menos no juzgó a esas personas como descorteses y malvadas. Había una razón por la cual no hubo bajas a pesar del aumento de los relatos de testigos presenciales. Justo cuando estaba a punto de sentirse aliviado, Hyo continuó. Tengo un poco de resentimiento hacia aquellos que ignoraron o huyeron sin responder a mis preguntas. Pero lo entiendo. Como dijiste, un hombre no identificado con una capa negra apareciendo de repente en un pasillo desierto ciertamente podría ser bastante aterrador. Sería una mentira decir que no me disgustó, pero no tengo intención de enojarme. Hyo, que dijo eso, agregó una explicación. Pero como también soy una persona, no puedo evitar sentir emociones negativas. He intentado conversarlo educadamente, pero me duele cuando tales cosas siguen sucediendo. Realmente espero que los empleados de aquí no ignoren o eviten a capa negra. Hablaré con el líder del gremio sobre eso. Yoo Sung-won se tragó su incomodidad con dificultad. Así que estaba enojado después de todo. Estaba solo al nivel de, no es una mala persona, no de que, no fueron descorteses. Incluso una persona ordinaria se enojaría si la gente a su alrededor la rechazara, más aún Hyo, un ser del origen que se consideraba a sí mismo un humano. Incluso si erróneamente se pensaba a sí mismo como un humano, no había forma de que no se enojara con los humanos que violaran sus claras reglas. No importa cuánto, no podemos dominar por completo el miedo a la historia de fantasmas. Dado que el nivel de su alma es tan alto, es natural que los humanos parados frente a él se sientan intimidados. Entonces al menos deberíamos crear nuevas reglas dentro del edificio de la compañía para regular el comportamiento de los empleados. Después de una breve contemplación, Yoo Sung-won asintió. Tenemos una relación cercana centrada en el líder del gremio. Dado que el líder del gremio nos trajo personalmente a todos y cada uno de nosotros, los empleados tienen un fuerte apego hacia él. Para asegurar que la incomodidad que sentiste no continúe, intentaré mejorarla tanto como sea posible hablando con el líder del gremio. Si el líder del gremio insiste con firmeza, creo que los demás empleados entenderán. Si pudieras hacer eso, estaría agradecido. Al decir eso, Hyo sostenía un frasco de vidrio que nunca antes había visto. No, eso no está bien. Espera un minuto. Era un cántaro, no un frasco. Era tan grande que tenía que sostenerse con un brazo en lugar de una mano. Diría que es un regalo de agradecimiento por escuchar mis quejas y peticiones. Ni siquiera he terminado las galletas que me diste la última vez. No estoy enojado.
Solo tenía curiosidad de por qué todavía queda algo cuando es una cantidad tan pequeña. ¿Puedes responderme? Si fuera un humano ordinario, podría pensar, estará siendo sarcástico y en verdad está enojado, pero Hyo era claramente un ser del origen. Parecía una pregunta pura, por lo que Yoo Sung-bon respondió con un rostro apenado. Lo siento, es solo que cuando las como cuando estoy cansado, son tan efectivas que las he estado comiendo escasamente poco a poco. No las he terminado no porque tu regalo fuera incómodo o no fuera de mi agrado. No hay razón para disculparse conmigo. Te di un regalo y ahora es del señor Yoo Sung-bon. No necesitas darme excusas. Solo me alegra que te haya dado fuerzas cuando estabas cansado. Dado que lo dices de esa manera, en realidad me siento honrado en su lugar. Yoo Sung-bon miró el cántaro de vidrio en el retrato. Hyo tomó su mano que estaba envuelta alrededor del cántaro y se la mostró. Es claramente jarabe de frutas para cualquiera que lo vea. Cualquiera puede darse cuenta de que no es solo jarabe de frutas. ¿Es eso realmente jarabe de frutas? Aunque las frutas y el azúcar eran ingredientes caros y no se comían comúnmente, Yoo Sung-bon era un cazador capaz. Con sus ingresos considerables, no había forma de que no hubiera probado el jarabe de frutas que incluso los ciudadanos de segunda clase podían comprar. Pero es muy diferente del jarabe de frutas que conozco. Tenía el color del crepúsculo. ¿Debería llamársele escarlata, que es cercano al naranja? El líquido transparente y limpio brillaba como la superficie de una gema, y en su interior, recordando el resplandor vespertino, había un color profundo tan vívido que era casi deslumbrante. Algo similar a la fruta está asentado en el interior, pero el color era tan encantador que no parecía que pudiera comerse. Este es hielo que va bien con él. Se ve exactamente como perlas. Se llaman perlas de hielo. El señor Yoo Sung-bon parece tener la perspicacia para acertar el nombre en el primer intento. Es hielo que no se derrite a menos que esté a una temperatura alta, por lo que si quieres consumirlo, te recomiendo derretirlo en té caliente. No creo que pueda manejar esto. La primera vez que recibió hojas de té de Hyo y le pidió que se abstuviera un poco, obtuvo galletas a cambio de las semillas. Eso tampoco era ordinario. El inmenso efecto de recuperación de la fatiga hizo que fuera imposible comerlas todas de una vez, resultando en la situación actual. Pero esta vez, hay mucho más. Hyo parecía disfrutar cocinar y parecía ser bastante generoso. Parecía que esta entidad del origen no sabía cuán pequeño era el estómago humano. ¿No es esto demasiado? Por favor, come mucho. Sería bueno que el señor Yoo Sung-bon ganara más peso que ahora. En cuanto a mí, estoy del lado robusto. Aunque nunca había visto su cuerpo directamente, a juzgar por el contorno de la capa, Yoo Sung-bon tenía más masa muscular que Hyo. ¿Pero decirle que gane más peso aquí? A Yoo Sung-bon le resultó difícil de entender. Espera un minuto, quiere decir, carne, cuando dijo peso, ¿acaso era Hyo un monstruo que comía humanos? Esa es una broma divertida. Afortunadamente, no parecía que tuviera la mentalidad de una bruja de caza de galletas engordando humanos antes de comérselos. No corresponde a los humanos juzgar qué tipo de gustos estéticos tiene una entidad del origen. Tal vez a Hyo le gustaba la apariencia de humanos ligeramente más rellenitos. A pesar de tener un cuerpo perfectamente equilibrado él mismo, era un poco extraño que prefiriera ver personas rellenitas. Era difícil entender qué tipo de historia de fondo tenía esta entidad del origen. Pensándolo bien, todos los regalos que ha dado son comida, y dijo que disfruta cocinar o comer cuando está aburrido. Parece que realmente le gusta la comida de varias maneras. También le gusta ver a la gente con un poco más de peso, y tiene una mano inusualmente grande, y le gusta dar regalos. ¿Este tipo es una abuela? ¿En qué estás pensando? Ah, lo siento. Solo estaba pensando en otra cosa por un momento. Afortunadamente, Hyo no preguntó más. Este es un regalo en respuesta a tu amabilidad, por lo que no requiero nada a cambio. Más que nada, el jarabe de frutas recién combinado parecía haber madurado deliciosamente, por lo que quería compartirlo con todos ustedes. Mientras asentía con calma, Yoo Sung-bon pensó para sus adentros. ¿Sabrá que está ligado a algunas reglas? Las palabras de Hyo de hace un momento parecían implicar que, si te voy a dar un regalo, debo recibir algo. Tal vez esa regla de 1 a 1 no era algo que el propio Hyo hubiera creado. O tal vez la creó pero la olvidó. A ese nivel, si solo existe la memoria de un joven de 29 años, era una hipótesis plausible. Lo tomaré ya que me lo estás dando. Yoo Sung-bon usó sus habilidades de tasación mientras miraba el jarabe de frutas.
Miel de la veta de agua, jarabe de frutas hecho con fruta gobi y cántaro de sequía que crecieron en las vetas de agua del destino. Tiene un tono escarlata y un sabor dulce y ácido característico con un sabor profundamente sabroso. Procesado directamente por Hyo, el dueño del bosque, incluso puede ser consumido por el cuerpo humano. Beberlo después de diluirlo en agua puede restaurar las capacidades físicas humanas al límite. Es particularmente excelente para la desnutrición. Si se agregan las perlas de hielo que crecen naturalmente en el glaciar debajo de la cabaña de Hyo, tendrá un excelente efecto en la restauración de las funciones físicas y mentales. ¿No huele bien? Eres realmente bueno cocinando. Estaría bien si fuera un poco menos bueno. Capítulo 22. Yoo Sung-won le pidió ayuda al líder del gremio. Oh, ¿de qué se trata esto? Soy solo un saco de boxeo, ¿no? Tan pronto como dieron las 9 de la mañana, Yoo Sung-won fue a ver a Bisabeol sosteniendo un gran frasco de vidrio en la mano. Bisabeol, a quien visitaron de la nada, también se sintió inmediatamente atraído por el gran frasco. Tiene un gusto único, curador Yoo Sung-won. Este es un objeto raro. Ah, ya lo sabe, no me presione y ayúdeme. ¿Lo ha tasado? Lo hice tan pronto como lo recibí de Hyo. Bisabeol miró el jarabe de frutas colocado sobre la mesa. ¿Ve algo? Es muy bueno para el cuerpo. No parece que solo sea muy bueno, pero lo entiendo. ¿No dijo que no pudo terminar las galletas la última vez? Si como demasiado, no puedo dormir. Incluso si somos engranajes en una sociedad capitalista, los esclavos siguen siendo humanos y necesitan dormir. Si se lo da a los empleados que trabajan horas extras o a los guardias que se quedan al amanecer, su reputación será realmente grande. Entonces la asociación podría llevarse el retrato. No importa lo discretos que sean, nunca sabemos por dónde se puede filtrar la información. Lo sé, me estoy conteniendo. Bisabeol se rió entre dientes suavemente. Además, no debería tratar a Hyo como un dispensador de objetos. Pensando en las palabras de Bisabeol, Yoo Sung-won asintió pronto con satisfacción. Me alegra que esté siendo cuidadoso. El retrato de Hyo todavía era una entidad cuya identidad exacta no se podía confirmar. Si bien no hay que tener un miedo excesivo, mantenerse alerta y ser lo más consciente posible de ello sería la forma de extender la vida útil de los humanos. Poniendo de lado el efecto, se ve tan sagrado que sería bien recibido incluso si fuera entregado al templo. Sí, bueno, dijo que es particularmente bueno para la desnutrición. Aunque dado que no estoy en tal estado, no puedo sentir realmente el alcance. Con respecto a la nutrición, al Templo del Sol le encantará especialmente. Con esto, incluso los pobres al borde de convertirse en momias podrían salvarse. Para ser la bienvenida del Templo del Sol, ciertamente es un objeto que da una vibra cálida. ¿Es realmente tan efectivo? Dado que es un líquido concentrado, tomar solo una cucharada ayudará enormemente al equipo de exploración de mazmorras. Los equipos de exploración son cazadores enviados no para atacar mazmorras, sino para localizar personas desaparecidas o entender la estructura de las mazmorras. Como era imposible salir en un corto periodo de tiempo, se consumía mucha comida. El problema es que debido al entorno de la mazmorra, no pueden llevar demasiado, por lo que suelen llevar alimentos nutricionales insípidos o pociones que no saben bien. Esto parece ser sabroso, es un líquido concentrado, por lo que una pequeña cantidad es suficiente, y dado que se consume como té de frutas, es fácil de consumir como las pociones. Si se hace público, el gobierno impondrá regulaciones, haciéndolo demasiado pesado para disfrutarlo en privado. Es realmente desafortunado, pero desde una perspectiva humana universal, tendremos que disfrutarlo en privado. Basabio se rió como un joven inmaduro. No podemos venderlo, ¿verdad? Oh, absolutamente no. Es un regalo dado graciosamente por un ser del origen. Si se supiera que está circulando en subasta sin permiso para venderse, el odio y el resentimiento que Yoo Sung-won tendría que soportar serían insoportables. Cada vez que lo pienso, la vigilancia del gobierno contra el origen es demasiado baja. Han pasado 31 años desde la gran catástrofe. No es un tiempo corto, pero tampoco es tan largo. A diferencia de las mazmorras, donde las anormalidades se pueden detectar fácilmente, la comprensión del gobierno sobre el origen, que es indiferente a los humanos, es notablemente baja. Este presidente es bastante atento, y hay gente que sabe sobre el origen, pero aún así, nada se refleja prácticamente en la sociedad. Yoo Sung-won suspiró frustrado. Sería bueno si la educación de prevención de seguridad se llevara a cabo no solo para las mazmorras sino también para el origen.
Siento mucha lámina cuando veo a la familia del difunto y a la persona que murió sin saber la causa debido a los hijos del origen. También hay límites para lo que los jardineros pueden manejar. Aún no es algo que se haya identificado adecuadamente, y por ahora, lo más amenazante en la superficie son las mazmorras, ¿no es así? Es inevitable preocuparse más por las mazmorras que causan problemas con frecuencia que por el origen que no causa ningún problema cuando se le deja en paz. El personal también es escaso. Es como morder la corteza de la sandía. El hecho de que haya pocas personas que puedan detectar el origen también juega un papel. A diferencia de las mazmorras que cualquier perro o vaca puede percibir, y los monstruos que hacen sus hogares allí, los llamados hijos de la fuente, son difíciles de detectar para la mayoría de las personas. Hasta ahora, han surgido varias teorías, pero la más respaldada es que es un área que no puede ser percibida por las capacidades físicas humanas. Por lo tanto, solo unos pocos humanos que han evolucionado o mutado a medida que cambia el entorno de la Tierra pueden ver a los hijos del origen. Escuché que incluso si uno tiene la aptitud, no podría ver a todos los hijos del origen. Sí, también es una especie de talento. Así como la capacidad auditiva difiere de persona a persona, algunos con la aptitud pueden ver a ciertos hijos, mientras que otros no. Siempre es fascinante escuchar sobre esa historia. También existe la hipótesis de que cuanto menos personas con aptitud puedan ver a ciertos hijos, más cerca están del origen. Podría haber incluso algunos hijos allá afuera que yo no pueda ver. El hecho de que haya peligro justo al lado de nosotros que nadie puede ver es ciertamente una historia espeluznante. Si no puedes verlo o sentirlo, ni siquiera puedes tocarlo en primer lugar, y si no lo tocas, no se enojará, Yo Sung-bon suspiró. Aunque me quejé de ello por ansiedad, honestamente, no sería un gran problema incluso si los ciudadanos aún no supieran sobre el origen. Son indiferentes a los humanos. ¿No dijo la última vez que hay excepciones? Sí, por supuesto, hay excepciones, pero no son tan agresivos como los monstruos, por lo que el daño será menor. Su escasez es también una de las razones por las que los hijos del origen siguen siendo desconocidos hasta ahora. Tenemos que comer esto. Es un concentrado rico y hay mucho, así que no es como si pudiéramos comerlo solo nosotros. ¿Está pensando en llamar a otro chivo expiatorio? Supongo que deberíamos llamar al equipo de recursos humanos. El equipo de RRHH, al igual que el equipo de secretaría, está compuesto por las personas más discretas entre los miembros del gremio. Esto se debe a que tienen que encargarse de todo, desde los miembros del gremio en general hasta llevar a cabo las órdenes secretas del líder del gremio, Bisabeol. Al menos no se extenderá a otros equipos. Han estado agotados mentalmente por trabajar horas extras últimamente. Igualmente podrías revelar mis galletas también. Mentiré diciendo que este objeto fue algo que compré por separado. Gracias por eso. Sin embargo, no estoy seguro de si tal excusa funcionará con esa gente inteligente. Bueno, todos son perspicaces, así que se quedarán callados por su cuenta. Son empleados que odian el trabajo adicional más que a la muerte. Considerando el tipo de gente que reunió, en efecto, Yo Sung-bon soltó un suspiro de alivio. A Hyo no le importaría si lo compartimos con nuestros colegas. Por supuesto, las reglas del origen no eran algo que uno pudiera pasar por alto. También hubo muchos casos en que era venenoso cuando lo consumía a alguien que no fuera el objetivo designado. Pero en primer lugar, Hyo claramente dijo que quería compartirlo con todos ustedes. Eso fue lo que dijo. Estaba destinado a todos los empleados de este gremio. ¿Está seguro de que no habrá ningún problema? Sí, tras reflexionar, en efecto es un regalo para todos los empleados, incluyéndome a mí. Debió haber dado un frasco tan grande considerando eso. Es demasiado para que el señor Yo Sung-bon no coma solo. De hecho, creo que solo lo dio sin considerar esa parte, es naturalmente generoso. Es gracioso pensar que el origen sabe qué cantidad es apropiada según los estándares humanos. Pero ¿no dijo el curador Yo Sung-bon que tiene recuerdos de cuando era humano? Los tiene, pero espero que sean incompletos. Los empleados que se encontraron con el llamado capa negra testificaron que Hyo se presentó a sí mismo como Seo Hyo. Un joven que murió a los 29 años o fue configurado de esa manera, Hyo. Tal vez ese sea el recuerdo que sostiene el retrato de Hyo. Sin embargo, el punto a considerar aquí es, ¿por qué el retrato se define como Hyo si ese fuera el caso? Eso no fue dado por los humanos. Es el nombre definido por el origen. Todas las habilidades utilizadas por los despertados, es decir, los cazadores, son ayudadas por el origen. Fue el mismo contexto esta vez.
El origen, que puede ser considerado como una especie de dios o un sistema interdimensional, nombró a un solo retrato ubicado en el sótano de un edificio, en un país, en un planeta, de tal manera. Así que el nombre del retrato es Hyo, no, Seo Hyo, entonces ¿no es eso diferente de su propia afirmación? Tal vez, ¿significa que los recuerdos de Hyo no coinciden con el juicio del origen? Así es. El nombre del que estamos hablando aquí no es algo que nos hayamos dado a nosotros mismos o que otros humanos le hayan dado a otro humano. Es el nombre de nuestra esencia. Esto podría llamarse el nombre verdadero, dado por el origen, el Padre. En otras palabras, el nombre escrito en el sistema es la esencia del objeto evaluado por el origen, por lo que no es algo que un mero humano pueda ignorar fácilmente. ¿Un nombre así directamente adjunto a Hyo? Y está marcado para que cualquiera pueda interpretarlo. Ya sea una habilidad de tasación de bajo nivel o una habilidad de tasación de alto nivel como el líder del gremio, todos pueden reconocer el nombre, pero, el problema es que no podemos averiguar más que eso. Yo Sung-Bon agitó su mano como si cortara algo con tijeras. Es como si el origen lo hubiera bloqueado, diciendo, esto no se debe leer, y solo nos dijo una cosa, el nombre, Hyo. Suena como una historia de Dios. Dicen que aquellos que reciben la mirada de Dios se vuelven locos. Yo Sung-Bon no lo negó. El origen es generalmente amigable con los humanos. No, es amigable con todo lo que abarca. Es por eso que puede parecer bastante indiferente. Si solo fuera favorable a los humanos, uno de sus hijos, la mazmorra, no debería haber nacido. Sin embargo, ayuda a todos sus hijos a luchar por igual. Semejante arrogancia elevada es de hecho digna de ser llamada Dios, a pesar de que los dioses de esta era se han alejado mucho de ser omniscientes y omnipotentes. Es un retrato con una conciencia definida por el origen mismo como peligrosa y que no se debe indagar directamente. Realmente podría ser un dios. O podría ser algo más allá de eso. Algo que los meros humanos no pueden definir. Algo que cree erróneamente que es humano. En la época y era de este mundo, me pregunto qué tan sorprendente sería tener algo con las características de un dios, pero de todos modos, Yo Sung-Bon dejó escapar un profundo suspiro. Es solo una de mis suposiciones. No es ni un monstruo ni un objeto, ni parece ser uno de los hijos del origen, por lo que no puedo evitar pensar en varias hipótesis extrañas. Pensé que era una hipótesis bastante realista. Los sacerdotes ya sirven a los dioses, y hay dioses que disfrutan jugando en este mundo. Es posible que sea un dios que disfruta interactuar con los humanos. Si eso es cierto, entonces la tierra está en peligro, así que detengámonos. En el momento en que Hyo se dé cuenta de que no es humano, un milagro más allá del desastre, ocurrirá un milagro como una catástrofe. Es mejor para nosotros pensar en Hyo como un humano ordinario. Como el origen es una historia viva, el nivel de peligro cambia dependiendo de cómo las personas perciben al objetivo. Eso es verdaderamente increíble. Bisabiol estaba muy interesado. ¿No se encuentran usualmente tales hijos del origen en Japón, fue porque es un país con tantos santuarios? Hay tantos e invisibles hijos del origen que influencian la realidad. ¿Qué tipo de cambios ocurrirán si empezamos a creer en el dios Hyo? Es por eso que le digo que no piense de esa manera. No vierta el aterrador aceite de la historia de un dios sobre un tipo que ya es peligroso. Como era de esperarse, las historias vivas son aterradoras. En el momento en que aprendes más sobre ellas o incluyes configuraciones adicionales, podrían volverse aún más aterradoras. Escuché que en culturas que aman los mitos, los incidentes son especialmente frecuentes. No tenga pensamientos extraños. ¿Qué clase de desastre está tratando de causar este tipo? Yo Sung-Bon murmuró con rostro cansado pero pronto volvió a su habitual expresión tranquila. De todos modos, creo que los recuerdos de Hyo son incompletos. Independientemente de si su esencia está relacionada con el origen, el hecho de que piense que es humano pero no se perturbe por su estado y habilidades lo demuestra. No, es solo que Hyo no tenía pensamientos en absoluto. Sin embargo, la absurda despreocupación con la que podía descartar su transformación como, era humano, pero después de morir y volver a la vida después de 31 años, evolucioné a un retrato, tada. Respaldaba el argumento de Yo Sung-Bon. Las personas normales no serían tan insensibles a sus propios cuerpos. Si fuera un humano hecho y derecho, se habría aterrorizado de su condición. Convertirse en un retrato desde un humano en primer lugar es algo que uno no puede evitar encontrar extraño o repulsivo. Y el hecho de que no estuviera intoxicado por la omnipotencia de ser capaz de crear todo excepto humanos. Es una historia que no tiene sentido para un humano.
Y esa loca historia realmente sucedió. La milagrosa insensibilidad de Hyo brilló en una dirección tan absurda. Es una situación inimaginable para un humano con sensibilidad. Definitivamente no es normal. Bueno, yo tampoco sé mucho sobre el origen. No estoy seguro de si era un humano que se convirtió en parte del origen o si algún ser del origen tomó forma humana. Pero Hyo no habla mucho sobre sí mismo, aparte de responder a las preguntas con obediencia. Nuevamente, Hyo no tenía pensamientos. No era del tipo que se pone a reflexionar sobre eventos pasados, y en un contexto similar, ni siquiera pensaba que Yoo Sung-bon tendría curiosidad por su pasado. A pesar de que se llama a sí mismo humano, Hyo acepta naturalmente cosas que los humanos no pueden hacer. Esto también es un malentendido. Simplemente no ha captado por completo la situación porque ha estado viviendo de manera demasiado despreocupada. Como cuando a un anciano de 90 años se le complica usar un kiosco digital. Pero Yoo Sung-bon ya había sacado su propia conclusión. En ese caso, sería una sugerencia al nivel de un autolavado de cerebro, así que de cualquier manera, no es bueno para nosotros ser los primeros en preguntar sobre la identidad de Hyo. Como era de esperarse, es interesante. Bi Sabeol miró a Yoo Sung-bon como si lo envidiara. Habló en un tono sutil como un niño que quiere comer más helado del congelador. A mí también me gustaría tener una conversación con él, eso es ir demasiado lejos. A Hyo no le gusta. Él no me odia, ¿verdad? Lo estresa. Yoo Sung-bon negó con la cabeza con firmeza. El líder del gremio me encomendó a Hyo. Tengo el deber de proteger la condición de Hyo. Mientras se considere a sí mismo como humano, Hyo necesita el cuidado suficiente. ¿Está diciendo que soy un humano que no es apto para su cuidado? En efecto, el curador Yoo Sung-bon nunca dice tonterías. Al final, ni siquiera lo refutó. Menos mal que todavía tiene una pizca de conciencia. Yoo Sung-bon sonrió con amargura. El punto sigue siendo el mismo que antes, necesitamos saber más sobre Hyo. Todavía no sabemos su verdadera identidad, su forma exacta de pensar o si hay otras reglas. Como es alguien a quien yo traje, por favor trátelo bien. Todo lo que espero es que el retrato de Hyo esté satisfecho con el servicio de mi galería. Por favor siga haciendo que continúe pensándose a sí mismo como humano. Aunque es una carga pesada, haré todo lo posible por el bien de la paz de la humanidad. Es por eso que a Yoo Sung-bon se le ocurrió una idea. Estoy pensando en llevar a Hyo afuera de la compañía pronto. El retrato donde se quedaba Hyo era demasiado ajeno para ser llamado un lugar donde vivía un humano. Hyo no parece querer romperse de su imagen humana, simplemente diciendo que se estaba quedando en el retrato, pero si se queda allí el tiempo suficiente, eventualmente se dará cuenta de su verdadera naturaleza. El hecho de que Hyo piense erróneamente que es humano es una gran fortuna para nosotros. Si es posible, necesitamos mantener esa ilusión el mayor tiempo posible. Para hacerlo, Hyo necesita estar entre humanos. Para ocultar un árbol, ve al bosque. ¿No es un poco diferente? De todos modos, si se crea un entorno similar al humano, la ilusión durará más tiempo. Con eso en mente, estoy pensando en mostrarle la ciudad a Hyo. Yoo Sung-bon evitó su mirada. Debemos ser cuidadosos. ¿Qué más podemos hacer? Es mejor intentar algo que esperar a que Hyo se dé cuenta de su verdadera esencia y explote. Es una elección increíblemente audaz, apenas puedo creer que haya sido hecha por el curador Yoo Sung-bon. Pero por supuesto, lo apoyo. También soy consciente de que es una apuesta arriesgada. Solo juzgué que era necesaria. Dado que Yoo Sung-bon no lo había visto adecuadamente todavía, no lo sabía, pero no era un retrato que podía hacer que la gente se desmayara con solo hacer contacto visual. Hyo es muy considerado con los humanos. Es caballeroso y educado. No ha habido muertes entre los empleados que ha conocido hasta ahora. En realidad, hay pocos cazadores que transmitan tanta presión como Hyo. Si de repente se revela a los medios que ha aparecido un rango S, será un problema. Hoy en día, como celebridades e ídolos, el orgullo entre los países sobre sus cazadores se ha intensificado, por lo que una vez que se extiendan los rumores, se extenderán como reguero de pólvora. Eso podría ser realmente mejor. Fingir que es un cazador haría que fuera más fácil camuflarlo, ya que encajaría a Hyo en los estándares humanos. El nivel de riesgo de un hijo del origen depende del tamaño de la historia que sostiene. Si la historia de Hyo se reduce a un nivel humano, la seguridad aumenta. Yoo Sung-bon suspiró. Eso es si Hyo está de acuerdo. Oh, no lo sé, no me pregunte.
Mi cabeza ya está a punto de explotar. Es por eso que le di una paga extra. Maldita sociedad capitalista. Después de reflexionar un rato, Yoo Sung-bon habló. ¿Podría decirle a los empleados que no le tengan demasiado miedo a Hyo? ¿Funcionaría eso? ¿Acaso su cerebro se derritió en cafeína, se ha enlatado y es incapaz de funcionar? ¿Por qué es tan duro? Solo pedía que se establecieran algunas reglas al menos. Cada persona que conoce se pone severamente rígida, lo que hace que Hyo se sienta incómodo. Él los juzgó como descorteses. Hay límites para decirle a Hyo que no se ofenda, por lo que nosotros, del lado humano, deberíamos hacer todo lo posible para ser educados con él. Si es solo regular sus acciones, se puede hacer de alguna manera. No hay nada que no pueda hacer. Esto es Collection. Dado que es el país del coleccionista, no había nada que no pudiera hacer. Este era el poder que el líder de un gremio en la sociedad moderna podía disfrutar. Capítulo 23. Mientras tanto, Hyo estaba inmerso en un dilema muy cotidiano. Un dilema verdaderamente cotidiano. Desde que llegó a este mundo, no había pintado un cuadro de paisaje ni una sola vez. No, no fue nunca. Pensándolo bien, hubo un momento en que creó un lago para miel y sus compañeras aves acuáticas, pero eso fue todo. Estrictamente hablando, eso fue solo agregar otro accesorio a este mundo, no un paisaje propiamente dicho. Entonces, surgió una pregunta. Frutas, edificios, animales, podía pintarlos a todos. Entonces, ¿qué hay de los paisajes? Mientras aún se aferraba a sus dudas, Hyo continuó pintando. Por ahora, unas 3 piezas. Esta dimensión existe, persona adecuada confirmada, sincronización posible, esta dimensión existe, persona adecuada confirmada, sincronización posible, esta dimensión no existe, ¿desea registrarla? Tiene 3 notificaciones no revisadas. Por favor revise las nuevas notificaciones. Una premonición de disfrute. Después de terminar con la agricultura, apareció nuevo contenido con un tiempo espectral. El trabajo nocturno es un acto sagrado que simboliza el espíritu libre y al compañero de un artista. Hyo, que pintó toda la noche, completó un total de 3 pinturas de paisajes. Viendo que había 3 notificaciones, tenía una idea aproximada. Se sintió bien, como si hubiera recibido un regalo de Navidad entregado por error en Chuseok. A los adultos buenos siempre se les recompensa eventualmente. ¿Dónde hay una persona tan buena como papá en el mundo? En verdad es absurdo confiar en la relación entre un padre y un hijo. Qué lamentable. Hyo, con un rostro solemne, balbuceó tonterías hábilmente mientras revisaba las notificaciones del sistema. ¿Dónde puedo encontrar ayuda? Sí. No podía interpretarlo. Sé que está relacionado con las 3 pinturas que terminé ayer. Hyo pintó primero el paisaje del mar, un paisaje de desierto en segundo lugar y, por último, un paisaje urbano donde no había nadie, mar respirante, reino animal, ciudad vacía. Nunca les he puesto nombre antes. Parece que tal vez el sistema debió habérselos dado por su cuenta. El sistema parece haber conocido mis habilidades para nombrar y me arrebató la oportunidad de nombrar mis obras. Pero aún así, ¿qué significa, esta dimensión existe? Hablando directamente, sonaba como si hubiera una dimensión real consistente con los paisajes que pintó Hyo. Tener la habilidad de descubrir una dimensión, me pregunto cómo es posible como humano. Aunque por supuesto, para el nuevo Hyo evolucionado como retrato, esto podría haber sido posible. Con los humanos evolucionando en pinturas, los estándares humanos se podían dejar temporalmente a un lado. Después de completar su impresionante racionalización, Hyo continuó con su deducción al estilo Sherlock Holmes. Dado que dijeron que la entrada es posible. Parece que hay dimensiones reales entre las pinturas que hice y podría ingresar directamente. Esta actualización a gran escala fue inesperada. En primer lugar, la vida humana no parecía tener una gestión tan diligente, pero se podía decir que era un cambio muy alentador. Un alma fresca de la provincia de Gangwon que no camina por el mismo sendero que otros. Hyo aceptó y celebró el desafío único que iba a asumir por su cuenta, a pesar de que ni siquiera lo había pensado. Pero hay algo que todavía no entiendo, no podía entender las palabras adecuada y sincronización. Me pregunto qué es adecuado y qué sincronización. Es tierno, pero uno no debería dejarse engañar. Eso no significaba, de verdad, sino, ¿cómo debería saberlo? A juzgar por esa mirada impura, parece que ha llegado la pubertad,
pero viendo cómo todavía responde consistentemente a las palabras de su papá, podía ver cuán diligente hijo es Miel. Podía haber malas pinturas en el mundo, pero no había pinturas malas. Miel era así. ¡Qué cosa tan notable! Hyo, que estaba revisando la ventana del sistema, pronto descubrió una nueva lista. Lista de personas adecuadas, más respirante-Giovanni, tasa de sincronización 0%, explicación, persona adecuada, tienes conciencia. Una forma de entender dimensiones desconocidas más convenientemente. Entre los seres existentes en las dimensiones indicadas, los correspondientes a Hyo fueron nombrados como persona adecuada. Si obtienes el consentimiento de la persona adecuada, puedes pedir prestado su cuerpo y alma para entender y viajar fácilmente a través de la dimensión. ¿Qué vas a hacer si todavía no entiendo? Me pregunto cómo reaccionarás. Así que si hay una persona adecuada en las dimensiones existentes, puedes moverte en el cuerpo de esa persona, este lugar hace un buen trabajo. No estoy seguro de los pensamientos de la llamada persona adecuada, pero desde la perspectiva del usuario, era una estructura muy considerada. No sabría sobre la cultura en esa dimensión, y sobre todo, podría haber bacterias que no encajen con mi cuerpo actual. Aunque respiramos aire en la Tierra, en otro lugar podríamos estar respirando algo como nitrógeno. En ese sentido, obtener ayuda de una persona adecuada habría sido una opción conveniente. El criterio para encontrar a esa persona adecuada probablemente sería que la otra persona sea Hyo. Los nombres en la lista le dieron una idea aproximada. Más respirante-Giovanni, tasa de sincronización 0%, tal vez estas personas también se llamaban Hyo. De todos modos, ¿es adecuada si el nombre tiene Hyo? No, si ese fuera el caso, no habrían usado un término como persona adecuada. Debe haber otras condiciones, y debido a que hay más, deben haber hecho deliberadamente una lista y haberla gestionado cuidadosamente. Tal vez estaban comprobando el potencial de sincronización o adaptación con el propio Hyo. Le gustó mucho. Nunca me aburriré por el resto de mi vida. La cantidad de datos actualizados es tan enorme que ni siquiera sabe si podrá disfrutar de todo dentro de su vida. ¿Una actualización a escala dimensional? Fue verdaderamente increíble. Sin embargo, incluso después de esta larga explicación y análisis, todavía queda un paso. ¿Qué es la ciudad vacía? Esta dimensión no existe, ¿desea registrarla? ¿Significa esto que creé una nueva dimensión? Eso suena verdaderamente loco. Puedo escuchar el sonido de mi vida volviéndose más espléndida desde aquí. Yo nunca pensó profundamente. Esta vez no fue la excepción. Por supuesto, si la paz mundial, la amistad y el amor están en juego, lo pensaría profundamente con el corazón puro de un joven chico de montaña que no se ha echado a perder con el tiempo, pero esto realmente no lo motiva mucho. Hyo parecía alguien que solo bebería expreso todas las mañanas, pero en realidad tenía el gusto de un niño de primaria que escupiría las cosas amargas y se tragaría las dulces. Su mentalidad positiva definitiva no se tambaleó por el mero acto de crear dimensiones. Solo porque haya creado una nueva dimensión no significa que alguna planta de energía nuclear en la Tierra vaya a explotar en un segundo. Miel, tú estás de acuerdo también, ¿verdad? Entonces realmente era eso. Con el consentimiento de su familia, no hubo más vacilación. Aunque era en una escala que nunca antes se había experimentado en la vida, tal información menor no podía evitar el crecimiento del árbol profundamente arraigado llamado Hyo. Hyo era un retrato con convicción. A medida que uno vive, siempre surge nuevo contenido. No soy humano si no disfruto de este contenido en este momento. No sé por qué estás en silencio, pero Miel, confía en este papá. Estaba muy confiado de que lo disfrutaría. La vida es un huracán. A medida que Hyo movía su lengua y hablaba libremente, eligió a Giovanni como la persona adecuada de la lista. Fue porque el nombre se usaba a menudo en Italia en la Tierra, por lo que era familiar sin razón alguna. Se quedó solo en un quirófano. Miel, que debería haber estado en su hombro, se había ido. La tristeza llegó a borbotones. No, ¿qué clase de situación es esta? Debido a la trampa del sistema, Hyo se encontró en un quirófano que uno esperaría ver en la Europa del siglo XVIII y murmuró para sí mismo. Estaba asombrado por las habilidades de gestión divinas del sistema y el vasto contenido hace ni 30 minutos, pero ¿qué pasa con este servicio de entrega descuidado? Se sintió herido por la falta de consideración del sistema. El sistema debería haberle pedido la opinión a Hyo nuevamente y haberle informado amablemente sobre el traslado antes de proceder.
Mientras Hyo se preguntaba dónde estaba el centro de atención al cliente para presentar una queja, notó que alguien estaba parado frente a él y detuvo su alboroto. Sorprendido por la presencia repentina de alguien, Hyo se sintió momentáneamente avergonzado. Aunque no sabía quién era, la persona tenía habilidades de sigilo comparables a las del agente 007. En ese momento, mientras Hyo estaba perdido en un pensamiento ridículo sobre una autopresentación fantástica, la primera persona en hablar fue el hombre que parecía estar en sus 30 años y que parecía ser el dueño del quirófano. Gusto en conocerlo, soy Giovanni de la familia Batlan. Sí, lo sé. Puede llamarme Giovanni, señor. La persona tenía una sonrisa amable y confiable que le sentaba bien y, curiosamente, se parecía mucho a Hyo. Hyo pensó que tal vez si fuera occidental y envejeciera un poco más, se vería exactamente así. Y Hyo valientemente no pudo contener sus preguntas. ¿Te pareces mucho a mí? Estoy seguro de que somos similares en muchos aspectos. No puedo sonreír tan amablemente como tú. No soy bueno sonriendo en absoluto, por lo que me han malinterpretado mucho. Es una preocupación tierna y honesta, al igual que los estudiantes a los que solía enseñar. Está bien, a partir de ahora, podrás sonreír como yo. Giovanni, que había dicho esas palabras significativas, pronto se rió con un poco de torpeza. Era un adulto que parecía mucho más alegre que Hyo. El señor Seo Hyo parece ser una persona muy directa y afectuosa. Pienso lo mismo del señor Giovanni. Viendo cómo me elogió al conocernos por primera vez, siento que es una persona amable por la forma en que piensa. Afirmar la luz de otro es algo que el sacerdote del sol debería hacer. No hay necesidad de hablar sobre ser amable o no. Este lugar parece un hospital, ¿no eras médico? También soy médico. Ser un sacerdote del sol no significa que solo deba recitar escrituras en el templo. Hay muchos sacerdotes como yo que salen a realizar actividades. Giovanni, que dijo eso, pronto dejó escapar un suspiro. No, había muchos. Mi mundo fue sumergido y destruido por el agua del mar. ¿Acaso el hecho de que la patria del señor Giovanni fuera destruida no es un tema demasiado profundo para alguien a quien conoce por primera vez? Ahora, lo único que queda en ese mundo serían las sirenas escondidas bajo el mar. Nuestro planeta se ha encogido y se ha regularizado como un tablero de juego. Creo que se convirtió en lo que llaman una mazmorra. ¿Sabes sobre las mazmorras? Era un concepto que no existía en nuestro mundo originalmente, así que no lo supe hasta que morí. A juzgar por la forma en que hablaba, parecía que Giovanni ya estaba muerto. Pero lo descubrí en el momento en que me llamó, señor Seo Hyo. Somos el mismo, Hyo. Habló mientras aún llevaba una sonrisa gentil. Pero de ninguna manera somos la misma persona. ¿Puedo considerarte como yo en un mundo paralelo? No, eso no es cierto. Solo somos individuos completamente diferentes que milagrosamente comparten muchas cosas en común. Rostros similares, voces similares, habilidades similares, pero nuestras almas no son de ninguna manera del mismo color. Hyo pensó durante un rato y preguntó. ¿Te gusta dibujar? Después de todo lo que has dicho, realmente tengo curiosidad de si tus gustos son similares a los míos. Es uno de mis pasatiempos secretos. Realmente disfrutaba dibujar mares que se asemejaban a las sirenas. Mares que se asemejaban a sirenas, incluso compartían el mismo gusto por el dibujo. Solo eso hizo que Hyo reconociera que eran el mismo, Hyo. Lo verás pronto. Una voz llena de gentil confianza. Hyo no pudo evitar sentir que surgía una pregunta a partir de ese tono suave pero decidido. Sé que me estoy tomando tu alma y tu cuerpo, ¿no tienes miedo o resentimiento? Solo te estoy robando todo por el bien de explorar una nueva dimensión. Esto no es un robo. En primer lugar, yo ya morí, mi alma había regresado al lado de Sol, y mi cuerpo se había convertido en tierra y fue enterrado en el suelo. Bueno, no se convirtió exactamente en tierra ni fue enterrado tampoco, ya que incluso la tierra debe haber sido inundada por el agua del mar ahora. ¿No suena esto como una de esas bromas pesadas donde los ancianos dicen, voy a morir pronto, así que no hay necesidad de comprar nada caro? Puede que no te importe, pero a mí sí. Pareces haber olvidado que nos estamos conociendo por primera vez. Giovanni, que se rió como si acabara de contar un chiste graciosísimo a pesar de que no era gracioso en absoluto, pronto continuó. Mi alma será una con la del señor Hyo. Podrías llamarlo una especie de resurrección o reencarnación. Me fusionaré contigo, pasaré más tiempo, construiré recuerdos y viviré dentro del origen de esa manera. Probablemente todavía sea un concepto extraño para ti.
dio una sonrisa gentil. Pero tú ya estás viviendo allí. ¿Estás diciendo que el lugar donde resido se llama el origen? Recientemente escuché sobre eso por un nuevo conocido. En realidad, incluso ese fue probablemente el nombre dado por la gente en la Tierra. Nadie sabe cómo se llama verdaderamente o qué reglas y forma tiene. Como un alma humilde, meramente respondo al llamado y te respondo a ti. Poco después, Giovanni abrió la boca, luciendo algo apenado. Si es posible, por favor cuida del dios del sol. Para ser precisos, del dios del sol del mundo en el que estuve. No puedo creer que tal petición de cuidar a un dios viniera de un alma tan humilde. Estás haciendo una buena broma de nuevo, aunque no es muy graciosa. Pensé lo mismo cuando estaba vivo, pero sin el origen, incluso los dioses son olvidados cuando no tienen seguidores. El sol no dejará de existir, pero como su hijo, no puedo evitar estar preocupado. ¿Cómo puedo cuidar de Dios? Solo soy un ser humano ordinario. Solo recuérdalo, habla con él de vez en cuando o pide prestada su fuerza. Como sacerdote del sol, juro por mi honorable alma que no será una carga demasiado grande para ti. Dijo Dios, pero para resumir, ¿se siente como visitar a personas mayores que viven solas? Hyo, que había sido profesor de arte, a menudo se ofrecía como voluntario desde sus días universitarios. Algunos de los que conoció eran personas mayores con historias desafortunadas, envejeciendo solas. Pensando en esto de esta manera, Hyo era una persona con experiencia. Su confianza, que se había estado encogiendo ante la mención de Dios, regresó. Jaja, eso es un alivio. Te pido esto entonces. ¿Hay algo más que quieras? No es pesado solo pedirte que cuides de Dios. Era pesado justo antes, pero no ahora. En la sociedad súper envejecida del remoto pueblo de montaña en la provincia de Gangwon, yo era el único niño. Al menos, estaba seguro de entretener a los ancianos. Sintiendo tal confianza, Giovanni dudó y abrió la boca. Es el nombre de mi estudiante. La historia se ha vuelto bastante larga. Su tono seguía siendo gentil, pero ahora llevaba un toque de tristeza. Por favor, dale un final. Gio regresó a la cama de la cabaña. Mar respirante Giovanni, comunicación con el dios del sol, 0/1, final para la sirenita, 0/1, tasa de sincronización 1%, no hay problema. Fue una sensación extraña. Con el frío corriendo por todo su cuerpo, el dolor cortando sus huesos y una tristeza aún mayor, Giovanni lloró sin siquiera saber por qué. No podía recordar nada. Lloró así hasta que la luna se puso y llegó la nueva luz del sol. No me arrepiento. Con los ojos hinchados, sonrió. Capítulo 24. Aviso para nuevos empleados. Recientemente, ha habido una perturbación desagradable dentro del gremio relacionada con una historia de fantasmas. Dado que la confusión interna aún no se ha asentado, notificados a todos para que estén al tanto y eviten causar más interrupciones. ¿Qué debería escribir? Basabio se sentó frente al monitor, reflexionando durante un largo rato. Hagámoslo divertido. Pronto movió sus manos. El nombre del hombre de la capa negra es Hyo. Hyo es un miembro del turno de la madrugada. No pregunten sobre su identidad. Como de costumbre, Yoo Sung-won llamó a Hyo dentro del retrato. Entonces tengo una propuesta que me gustaría hacer. Incluso mientras mantenía una conducta serena, Yoo Sung-won observó al otro personaje de cerca. Estaba a punto de hacerle una oferta a un ser del origen. Tenía que comprender el peso de ello. Y lo sé muy bien. Originalmente, los seres que vivían dentro del origen no se comunicaban bien con los humanos. Algo tan simple como estornudar desde lejos podía ser percibido como un insulto terrible, y reírse durante una conversación podría traerles tristeza. Los seres del origen tenían su propio conjunto de reglas. Sus reglas, desde la perspectiva humana, eran extremadamente irracionales e impredecibles, por lo que uno nunca debía tratarlos desde la perspectiva de un humano. ¿Por casualidad no te gustaría salir? Digo esto bajo la premisa de que si quieres, observar y analizar continuamente era el único medio para sobrevivir. Pareces no estar muy al tanto del mundo exterior. Como el incidente con las semillas la última vez. Tiene razón, señor Yoo Sung-won. No sé mucho. Por eso le preguntaba si le gustaría hacer un recorrido. Cubriré todos los artículos y gastos necesarios, y por supuesto, estaré allí para guiarlo. Sí,
Todo lo que necesita hacer es venir con su cuerpo. Aunque se llevó a cabo con el permiso de Visabeol, sacar a escondidas a una entidad del origen cuya naturaleza aún no estaba clara hacia el exterior era una apuesta audaz, incluso para Yoo Sungbon, quien era conocido por su audacia. Aún así, no hay necesidad de preocuparse demasiado. En el peor de los casos, solo diré que es un nuevo cazador de fuera de la ciudad. Mientras Hyo mantuviera su actitud caballerosa, no habría un problema significativo. Por supuesto, no conocer la verdadera naturaleza de Hyo significaba que podría interactuar con algo en la realidad independientemente de sus intenciones. Pero eso no importaba. Si algo iba a suceder de todos modos, era mejor saberlo de antemano. Incluso si hay un poco de daño. Mientras Yoo Sungbon esperaba una respuesta, el sombrero sombrío del retrato de aspecto noble pronto abrió la boca. Aunque pensó que se había acostumbrado, un escalofrío aún corrió por su columna vertebral. El tono del retrato permaneció perturbadoramente contundente. ¿Cuándo sería un buen momento? La respuesta llegó más rápido de lo esperado. Pensé que podría atacarme, diciendo que estaba tratando de sacarlo. Hyo era un retrato. Desde su perspectiva, intentar llevar una pintura a la realidad podría considerarse un insulto. Pero afortunadamente, parecía que a Hyo no le importaban esas cosas. Tal vez porque ha salido algunas veces por su cuenta antes. En ese caso, fue algo bueno que tomara medidas con anticipación para que Hyo pudiera moverse libremente. Pausando sus pensamientos, Yoo Sungbon respondió, hagámoslo el martes por la mañana, dentro de 2 días. ¿Podrá llamarme en ese momento? El flujo del tiempo aquí y afuera parece fluir de manera un poco diferente, por lo que necesitaré su ayuda. Eso no es problema. Lo llamaré en 2 días, para que pueda tomarse su tiempo y prepararse entonces. Después de pensar un momento, Yoo Sungbon sacó un pequeño temporizador. Dejaré esto en el suelo aquí, para que pueda revisarlo. Lo configuraré para que suene 3 veces a las 8 de la mañana en 2 días. Será más fácil para usted llevar el registro del tiempo de esta manera, ¿verdad? No hay necesidad de agradecerme. Yoo Sungbon suspiró aliviado para sus adentros. Aceptó la oferta fácilmente. Como se esperaba, Hyo es más comunicativo que otros seres del origen. Por supuesto, dado que no es humano, hay momentos de malentendidos, pero es seguro en su mayor parte. El retrato pareció pensar que la conversación había terminado y cerró los ojos. Yoo Sungbon tampoco retuvo a Hyo por más tiempo. Después de todo, pasarían todo el día juntos en 2 días, por lo que no tenía sentido agotarse mutuamente ahora. Además, Yoo Sungbon tenía mucho que preparar para el recorrido con Hyo. Probablemente debería reservar uno de esos hoteles exclusivos para entrenadores. No pretendo tratar a Hyo como algún tipo de bestia contratada, pero ese tipo de hoteles están bien preparados para cualquier emergencia. Dados los riesgos, era necesaria una preparación cuidadosa sin hacer que Hyo se sintiera incómodo. Pero de nuevo, ¿cuándo no lo ha sido? La postura de Visabeol era firme. Quería observar cómo el retrato de Hyo interactuaba entre los humanos. Incluso si hubiera algunas bajas, mientras no fuera una masacre de más de 50 personas, él lo encubriría. Es una decisión sabia. Hyo podía salir del retrato en cualquier momento que quisiera, sin restricciones ni condiciones. Si algo iba a suceder de todos modos, sería mejor para Yoo Sungbon, el curador y jardinero, observar a su lado. Pero este mundo, donde la vida humana era tratada como la de los insectos, nunca dejaba de sentirse cansado. Incluso si estas no son personas de fuera de la ciudad, sino de dentro, el líder del gremio Visabeol dijo que podría manejarlo. Mientras las bajas sean menos de 50 personas, está bien, e incluso si sucede, estaría bien mientras no llegue a los medios. Por supuesto, sería mucho mejor si terminaran el recorrido sin que nadie muriera. Solo tendré que confiar en la conducta caballerosa de Hyo en esta parte. Yoo Sungbon murmuró suavemente mientras salía del gremio. Aunque Hyo reaccionó de manera bastante similar a los humanos, no podía estar tranquilo. Incluso los humanos podían actuar normales en un momento y luego tener un rabieta al almuerzo del día siguiente. No había garantía de que los seres del origen no tuvieran tal dualidad. Definitivamente buscaré uno de esos hoteles, y tal vez estableceré la ruta del recorrido a lugares donde se pueda manejar en caso de una emergencia. El Palacio Gyeongbokgung está cerca, por lo que debería haber muchos sitios para ver. Dado que había elegido usar el nombre Seo-hyo, mostrarle algo coreano podría no ser una mala idea. Creo que el mercado nocturno del Palacio Gyeongbokgung abre después de las 6 de la tarde.
Dado que es una atracción turística en el área de Hongno, habrá muchos cazadores deambulando. Si pasa algo, será fácil pedir ayuda a nombre del líder del gremio Bisabeol. ¿Se debía al constante trabajo de horas extras o a la creciente preocupación? Su cabeza se sentía un poco nublada. Tendré que pensar en cómo presentar a Hyo para ese entonces. Sin embargo, si ocurriera un accidente, parece que sería mejor reportarlo voluntariamente a la asociación. Dado que el presidente de la asociación apuntaba a ello, probablemente no ignoraban por completo el retrato de Hyo. Jo Sung-won suspiró profundamente mientras salía al exterior. Esto es un dolor de cabeza. Ningún aliento se escapó de sus lips. Jo Sung-won murmuró para sí mismo, de manera un tanto inútil. Cielos, es por eso que trabajar para una gran empresa es lo mejor. Rascándose la parte posterior de la cabeza, reanudó su caminata. Aunque las horas extras eran inevitables, todavía tenía suficiente resistencia. Será mejor que prepare las cosas pronto. Esperaba que todo saliera bien. Después de terminar su conversación con Jo Sung-won, Hyo regresó a su habitación. Afortunadamente, Hyo había regresado a su personalidad original después de convertirse brevemente en Giovanni. Su estado como Giovanni no duró mucho. Simplemente estaba desconcertado por la transformación desconocida que experimentó por primera vez, pero una vez que descubrió el truco, pudo regresar a su ser habitual. No es tan difícil. Al enfocar su mente, podía cambiar de nuevo a ser Hyo. Como sonarse la nariz. De esta manera, Hyo llegó a comprender esta nueva regla. Conoce a la persona adecuada, obtén su consentimiento y lleva a cabo su misión mientras viajas por ese mundo. Y una cosa más, sincronización. Esta parte tampoco fue particularmente difícil. Progresa mucho más rápido cuando tengo la personalidad de Giovanni, pero incluso si no sincronizo la personalidad, la tasa de sincronización en sí está aumentando gradualmente. Ocasionalmente, se convertía en Giovanni sin darse cuenta, pero aparte de eso. Una vez que comienza la sincronización, parece que no se puede detener. Aunque nunca lo había experimentado antes, se sentía como recordar una vida pasada que había olvidado. A pesar de que claramente se dijo que era una persona diferente, Hyo no se sentía como si él y Giovanni fueran individuos separados. Por lo tanto, Hyo había organizado sus pensamientos en unos pocos días. Nunca tendré una experiencia tan extraordinaria otra vez en mi vida. Es raro tener una experiencia donde se sienta que el cerebro izquierdo y el derecho actúan por separado. Ahora, podía ser tanto Hyo como Giovanni al mismo tiempo, y no era difícil cambiar su personalidad dependiendo de la situación y su estado de ánimo. Sentía las emociones de Giovanni. Aunque los recuerdos no están completos. Tal vez porque la tasa de sincronización aún era baja, Hyo no podía recordar todos los recuerdos de Giovanni. Se sentía como seguir a Giovanni que había olvidado su pasado debido a la amnesia, pero incluso eso fue suficiente para que entendiera qué tipo de persona era. Giovanni era muy de buen corazón, gentil y poseía un carisma suave que podía reconfortar y guiar a las personas. Tenía una ambición por la paz pero valoraba aún más la vida diaria con quienes lo rodeaban. Ese era Batlan Giovanni. Después de parpadear 2 veces, Hyo murmuró con una voz pequeña, ¿está esto realmente bien? Jo Sung-won sugirió un recorrido. Parece que me tienen miedo. Aunque no se obsesionó con eso, Hyo no era completamente ajeno. No puede ser solo porque soy un hombre grande con capa negra que la gente me tiene miedo. Jo Sung-won parecía estar explicándolo de manera indirecta, como si le preocupara que Hyo pudiera impactarse, pero Hyo lo entendió. El Hyo actual debe haber sido un poco excesivamente aterrador para la gente común. Como era de esperarse, parece que hay un problema con la resolución dado que estoy deambulando en el cuerpo de un retrato. O tal vez este era el verdadero poder del retrato embrujado, la capacidad de convertir incluso las cosas inofensivas en algo aterrador, un poder que cambiaba el género a suspenso de terror solo con existir. La gente afuera parece encontrarme aterrador. Es vergonzoso, pero no me disgusta del todo, así que no te preocupes. Aunque no tenía tal intención, se sentía como ser parte de una broma de terror de cámara oculta. Se sentía un poco apenado, pero honestamente, lo encontraba más divertido que incómodo. Pero tenía que haber límites para eso. Si interrumpe el recorrido, eso sería problemático. No era solo un recorrido en solitario, sino un recorrido donde dependía por completo del dinero y la guía de otra persona. Si se veía así de intimidante sin ninguna solución, incomodaría a Jo Sung-won, quien lo acompañaba.
Este es un recorrido que estoy disfrutando con un guía confiable como el señor Yoo Sung-won. Es raro tener una experiencia así con el dinero de otra persona. ¿Crees que el dinero solo sale del suelo? Apuesto a que los precios han subido aún más ahora. Papá no tiene dinero. Oh, espera. Quejarse con un niño sobre estar en la quiebra podría impactar negativamente en el desarrollo del niño. Hyo agregó tardíamente, por supuesto, si Miel quiere algo, papá lo comprará todo para ti. No deberíamos desperdiciar, pero mientras disfrutes lo que compras, no se sentirá como un desperdicio. Además, aquí se sentía como si el dinero pudiera salir del suelo. Si dibujar una pintura podía traer batatas asadas, ¿por qué el dinero no vendría de cavar la tierra? Pero de todos modos, no es así fuera del marco. Miel, escucha con atención. Si alguien te ofrece algo delicioso, deberías correr y comértelo de inmediato, eso es lo que te convierte en un verdadero cerdo. Personalmente, esperaba que Miel se pusiera rellenito. Si se hubiera puesto rellenito. No hay necesidad de estar tan enojado, ¿verdad? Parecía que no le gustaba eso. Un pájaro rellenito es la epítome de la ternura, pero parecía que el ave acuática autodisciplinada no pensaba de esa manera. A juzgar por la forma en que se adorna con gemas, es bastante exigente. De todos modos, eso era lo que le preocupaba a Hyo. Necesitaba verse más inofensivo. Quiero verme lo suficientemente inofensivo como para pasar por un transeúnte ordinario, pero en este punto, ya soy una patata parlante inofensiva, así que no sé qué más hacer. Estoy seguro de que he alcanzado el límite de lo inofensivo. Cuando estaba vivo, aunque nunca había muerto realmente, cuando trabajaba como profesor, yo a menudo escuchaba a la gente decir que tenía una mirada aterradora, pero nunca fue hasta el punto de hacer que alguien llorara de miedo. Dado que aparte de mi talento para crecer sano donde quiera que me pusieran, en ese entonces era prácticamente un cadáver. Pero ahora, yo estaba siendo tratado como una leyenda urbana, similar a la Máscara Roja. Aunque nadie se lo dijo directamente, tuvo una idea aproximada a juzgar por cómo todos los que conocía parecían aterrorizados. Viendo cómo todos luchaban con su percepción de mí, definitivamente es un problema de resolución. Creo que debe haber algún tipo de problema porque he pasado de una pintura a la realidad. Pero no soy ingeniero, así que, y yo ya había recibido una solución para ese problema por parte del sistema. Esto debe referirse a la persona adecuada. Tal vez porque, Giovanni, quien se estaba sincronizando con él, todavía era tratado como un humano en lugar de un retrato. Cuando activó la personalidad de Giovanni, notó que su cuerpo se sentía ligeramente más pesado. A diferencia de antes, necesitaba usar el baño, le daba hambre y requería una cierta cantidad de sueño regular. Entonces, si salgo como Giovanni, la gente no tendrá miedo. Sintiendo la mirada tibia de Miel, yo asintió. Se llama tener una personalidad dividida. Necesitaba ser inofensivo por ahora. Hyo reconoció su exceso bajo la mirada de Miel, que seguía observándolo fijamente. Bueno, lo admito, incluso yo pienso que la personalidad dividida es un poco descabellada. Si me permite ofrecer una excusa, honestamente no quise encubrirlo de esa manera. Era un recorrido sugerido amablemente por Yoo Sung-won. Un viaje que disfrutaría con su ayuda, y saldrían juntos, por lo que no quería causar inconvenientes innecesarios. En realidad, no necesariamente tengo que actuar como Giovanni, mientras la sincronización esté en progreso, hay espacio para ajustar. Incluso si actúo como lo hago normalmente, la gente podría no estar tan asustada. Por supuesto, todavía necesito ser cuidadoso. Si me descuido, el problema de resolución podría resurgir nuevamente, incluso durante la sincronización. Pero esto por sí solo es una ganancia significativa. Esto fue algo que confirmó con la ayuda de los guardias de patrulla del amanecer dentro del gremio. He estado haciendo varios intentos para que el señor Yoo Sung-won no se encuentre en una situación tan problemática. Por ejemplo, una situación en la que su compañero desarrolla inesperadamente una personalidad dividida. Hyo, que había estado acostado desparramado en la cama, se levantó. Ahora, es hora de encargarse de la comida de nuestro mayor. Miel, vamos. Miel asintió con la cabeza enérgicamente en señal de acuerdo, y el pequeño pájaro revoloteó, posándose en el hombro de Hyo. Hyo recogió los 77 coloridos sándwiches que había preparado con anticipación y se movió al estudio. El lugar donde se detuvieron sus pasos fue frente a la pintura de paisaje titulada Mar Respirante, una pintura de paisaje del mar. Ahora, era hora de abrir esta puerta fuertemente cerrada. ¿Quieres hacer un muñeco de nieve?
Los derechos de autor son importantes, después de todo. Recordando, el reino del hielo, el hogar de su corazón durante la inocencia de su infancia, Hyo se recompuso. Despertar y descubrir que habían pasado 31 años, no era imposible que Corea se hubiera convertido en un país de demandas después de todo. Aclarando su garganta mientras decía tonterías, Hyo pronto se preparó para comer con su familia. Un breve momento de silencio. Su cabello negro como el azabache se volvió gradualmente más claro. A medida que sus ojos del color del agua parpadearon 2 veces. Giovanni estaba allí en su lugar. Sí, este sacerdote llega muy tarde. En un mundo sumergido en el mar dado que el clima es agradable, mi cuerpo se ha vuelto perezoso. El sol apenas respiraba. Capítulo 25. Al observar la capa negra revelada frente al marco, Jo Sung-won parpadeó con sus ojos color menta. Se siente un poco diferente. No era solo una sensación. La figura azabache parada frente al retrato no exudaba la misma atmósfera espeluznante que antes. Como si se hubiera transformado de un monstruo a un humano. No, llegué temprano. Jo Sung-won respondió con indiferencia, pensando para sus adentros. Incluso su voz suena diferente a la habitual. A diferencia de antes, cuando su forma de hablar era extrañamente ordenada hasta el punto de sentirse inquietante, el Hyo de hoy no se sentía extraño a pesar de que pensó, es un poco excesivamente educado. Transmitía la vibra de una persona con una naturaleza inocente. Tal vez haya una diferencia de nivel cuando está dentro del retrato versus afuera. Pero eso planteaba preguntas, ya que los testimonios de los testigos anteriores entraban en conflicto con esto. Jo Sung-won movió sus ojos por un momento antes de sonreír y preguntar, ¿está de buen humor, por casualidad? Su atmósfera parece más ligera que de costumbre. Siempre he sido ligero. Digamos que ese es el caso. Definitivamente era diferente a lo habitual. Tampoco siento esa presión abrumadora. A pesar de que Jo Sung-won solo vio su espalda, sabía lo aterrador que podía ser Hyo fuera del retrato. Esa sensación de asfixia y mareo no eran sensaciones que se experimentaran fácilmente, a pesar de que él no tenía malicia ni intención asesina. Aún así en un mundo lleno de varias criaturas, monstruos y humanos. Se decía que la sensación se volvía aún más intensa cuando enfrentabas a Hyo de frente, pero era realmente extraño. El Hyo actual simplemente se sentía como un humano ordinario. Tal vez intuyendo su duda, Hyo habló primero, hice algunos ajustes. Ajusté la resolución para que los demás no se asustaran al verme. A juzgar por la reacción del señor Jo Sung-won, parece que mi intento no estuvo mal. Ah, ya veo. Con razón, parecía bastante humano. Jo Sung-won asintió con despreocupación, pero sus pensamientos internos no estaban tan tranquilos. ¿Significa eso que puede ajustar el nivel de su alma? En el pasado, el nivel de Hyo estaba tan retorcido que no se podía expresar dentro de los estándares humanos, pero ahora parecía estar alrededor del nivel de un cazador de rango A. La idea de poder ajustar el nivel del alma a voluntad se sentía como una broma verdaderamente de mal gusto. No se está esforzando demasiado, ¿verdad? Si bajaba por la fuerza su nivel, el agotamiento sería inmenso. Es básicamente como maldecirte a ti mismo. Había suavizado sus palabras, preguntando si no había un esfuerzo excesivo, pero ajustar su nivel le causaría más dolor que fatiga. En respuesta a la pregunta de Jo Sung-won, Hyo miró su mano antes de sacudir la cabeza. Eso es un alivio, pero, ¿cómo puede alguien estar tan despreocupado después de hacer algo tan de locos? Jo Sung-won sintió un escalofrío silencioso. Esto es demasiado tranquilo para alguien que acaba de autolesionarse. Si quieres pretender ser normal, sé más minucioso. Incluso un niño de 10 años entendería la gravedad de la situación actual. En términos ordinarios, era como cortarse todas las extremidades y sacarse ambos ojos. No es diferente de atar una correa alrededor del cuello de alguien que se arrastra solo con el torso y ponerle pesas. Por supuesto, yo no tenía idea. Después de todo, era alguien que, al menos en su percepción, había estado viviendo en un estado humano ordinario hasta hace poco. Su cuerpo que no sentía sed, no necesitaba dormir y no tenía hambre ni se sentía lleno era ciertamente conveniente, pero tampoco sentía ninguna aversión a su estado actual. Había vivido de esta manera originalmente, por lo que no había razón para sentir incomodidad. Más bien, estaba acostumbrado a ello. ¿A dónde deberíamos ir ahora? Jo Sung-won respondió intentando mantener una expresión tranquila. Sería descortés seguir mostrando preocupación al compañero que salió a pasar un buen rato.
Al tratar con un ser del origen, incluso él tenía que ser cuidadoso con esas pequeñas reacciones. Es de mañana, así que pensé que podríamos tomar un desayuno. ¿Qué tipo de lugar? El que recomiendo es un restaurante que sirve menús completos, Baekban. Hyo se había expresado una vez a la manera coreana como Seo Hyo. Si eso estaba verdaderamente basado en las costumbres coreanas o no, era incierto, pero dado que Hyo parecía conocer bien a Corea en muchos sentidos, optó por un menú completo para el desayuno. Por si acaso, agregó una explicación, es una comida todo en uno que viene con guarniciones, arroz y sopa. También se puede pedir pescado o cerdo. No es demasiado picante en general, pero como es el desayuno, encontré un restaurante que sería suave para el estómago. Aunque Hyo podía comer prácticamente cualquier cosa, había crecido bajo el cuidado de su abuela, quien siempre servía menús completos, por lo que le gustaba esa comida reconfortante. Hacía que tanto su cuerpo como su mente se sintieran tranquilos. Yoo Sung-bon asintió. Me alegra escuchar eso, ¿nos vamos? Hyo lo siguió detrás. Puedo escuchar pasos. Parecía haber estado descalzo antes, pero ahora Hyo llevaba zapatos. Sin embargo, lo que sorprendió más a Yoo Sung-bon fue escuchar el sonido de pasos cargando el peso de una persona. ¿Realmente se ha rebajado a un nivel humano? Todavía no puedo creerlo. Comenzando desde la mera posibilidad de cómo pudo haber sucedido eso, hasta el por qué haría una cosa tan terrible, sus sentimientos estaban en conflicto. Tal vez hizo esto deliberadamente para ser considerado con los demás humanos. Antes de que Yoo Sung-bon pudiera siquiera sentirse avergonzado por pensar en excusas para cualquier daño ocurrido, una extraña sensación de culpa se filtró. Era difícil manejar una amabilidad tan ridícula, como si implicara cortar partes de sus propias extremidades y alma. Y el hecho de que diera una amabilidad tan fuera de lo común de manera tan casual lo hacía sentir aún menos humano. Yoo Sung-bon volvió en sí y guió a Hyo hacia el ascensor. Esta es la primera vez para mí. ¿Qué cosa, este ascensor? Usualmente me desplazaba a través de las pinturas. Así que realmente te desplazabas a través de las pinturas. Ya lo había sospechado, pero esto confirmó los avistamientos de retratos misteriosos reportados a menudo por los guardias nocturnos en el pasillo. A pesar de eso, la historia de fantasmas de Capa Negra ya se había arraigado en este gremio. Dado que le di una tarjeta de acceso, ¿por qué no usó el ascensor? Pensé que podría ser incómodo si me encontraba con otros en un espacio tan confinado. Después de todo, incluso el solo hecho de encontrarse con Hyo en los amplios pasillos a menudo daba como resultado que los guardias necesitaran vacaciones, pero en un espacio tan estrecho, podrían haberse desmayado soltando espuma por la boca. Sin embargo, eso no era exactamente lo que Hyo había querido decir. Sabiendo el tipo de personas que trabajan aquí, ¿por qué me arriesgaría a estar en un espacio confinado con ellos? Hyo, que sabía cuándo retirarse, estaba asustado. Los 31 años agregados con fantasía eran suficientes para hacer que incluso su patria se sintiera como un terror misterioso. ¿Quién sabe cuánto ha cambiado la cultura? Desde la perspectiva de un retrato embrujado, es demasiado arriesgado actuar descuidadamente. Moverse a través de las pinturas también es más rápido. Fue una decisión que tomó en consideración su conveniencia en muchos aspectos, pero Yoo Sung-bon no pudo evitar interpretarlo de manera un poco diferente. ¿No es esto demasiado amable? Tal vez me he estado preocupando por las cosas equivocadas. Comenzaba a preocuparse. Preocupado de que la gente pudiera sentirse presionada por su presencia, evitó el ascensor y se movió a través de las pinturas. Incluso redujo su propio nivel para evitar incidentes desagradables durante el recorrido. Había otros detalles sospechosos también. Pensándolo bien, su afición por dar regalos es un poco inquietante ahora que reflexiono sobre ello. Este recorrido había sido planeado por la preocupación de que el retrato pudiera causar problemas, pero si los humanos terminaban dañando a Hyo en su lugar, eso sería un accidente en otro sentido. Parece que elegí el objetivo equivocado del cual cuidarme. En lugar de preocuparme por las acciones repentinas del caballeroso Hyo, debería haberme preocupado por que los humanos se acerquen y lo provoquen en su lugar. A pesar de sentirse exasperado, Yoo Sung-bon no pudo evitar preguntarse si sus preocupaciones iban en la dirección correcta. De acuerdo, bajemos. Esto tomó bastante tiempo. Bueno, la galería está muy profundo bajo tierra. Yoo Sung-bon explicó con una pequeña sonrisa. Los objetos en la galería del líder del gremio se reúnen de todas partes del mundo.
Algunos objetos fueron comprados personalmente por el líder del gremio, otros fueron identificados y comprados por miembros del gremio, y algunos eran tan peligrosos que se confió su custodia, en otras palabras, era una guarida del caos. Las restricciones para entrar a la galería son en parte para prevenir robos, pero también porque un mal movimiento fácilmente podría matar a una docena de personas. La galería de Collection es bien conocida por estar llena de obras con todo tipo de características extrañas. Gracias a eso, cuando surgen rumores de historias de fantasmas, la galería suele ser la fuente. Es por eso que la galería está ubicada intencionadamente en un lugar tan absurdamente profundo. Está diseñada de esa manera para que, si una bomba desconocida explota allá abajo, se pueda manejar más fácilmente, o, al menos minimizar el daño. Después de decir todo eso, Yoo Sung-won miró hacia atrás a Hyo. ¿Hay algún problema? Siga usando su capucha. Aunque el aire intimidante se había reducido después de que bajó su nivel, todavía no era completamente inofensivo. Por encima de todo, el rostro de Hyo era demasiado conspicuo. Si caminaba sin cubrirlo, sin duda se vería envuelto en todo tipo de asuntos problemáticos. Si su rostro está cubierto, al menos puedo hacerlo pasar como un cazador no oficial. Había muchos cazadores no oficiales en el gremio Collection, por lo que otros tampoco sospecharían de él. El empleado en la entrada del vestíbulo del primer piso saludó a Yoo Sung-won. ¿Ya salió del trabajo? Para nada, estoy en un viaje de negocios. Acabo de llegar aquí, así que no hay forma de que me vaya ya. Casi me dan celos. Eso es un alivio. Suframos juntos. El guardia de seguridad bromeó con una actitud alegre y luego miró a Hyo, que estaba parado detrás de Yoo Sung-won. ¿Y esta persona es? Un invitado del líder del gremio. ¿Se unirá como un nuevo recluta pronto? Ese podría ser el caso. A pesar de que era la primera vez que lo veía, el guardia, que parecía amigable, le habló a Hyo como si fueran antiguos conocidos. Entonces tal vez podría cambiar un poco el color de su capa. Sabe, tenemos una nueva historia de fantasmas circulando por el gremio recientemente y, como sabe, somos el tipo de personas que se ven envueltas fácilmente en ese tipo de historias de fantasmas. Yoo Sung-won preguntó en respuesta, ¿todavía hay gente que se asusta por la historia de la capa negra en estos días? Bueno, dado que ha habido muchos testigos, es inevitable. Al parecer, realmente existe, así que todos están en guardia hasta cierto punto. Ah, eso es problemático. Yoo Sung-won se rió ligeramente entre dientes mientras murmuraba e inclinaba la cabeza. Entonces, supongo que no nos veremos por unos días. ¿Viaje de negocios a largo plazo? Bueno, supongo que lo sabré una vez que llegue allí. El guardia, que se despidió educadamente, pronto apartó su atención de Yoo Sung-won y Hyo. Las grandes puertas de vidrio del vestíbulo se abrieron y, mientras salían del gremio Collection, Yoo Sung-won habló, como puede ver, los rumores sobre usted se han extendido. Ya le he informado al líder del gremio sobre los inconvenientes que está experimentando, pero podría tomar algún tiempo para que surta efecto. Yoo Sung-won habló como dando excusas. Le diré a la gente que es un invitado del líder del gremio. ¿Qué piensa? ¿Hay alguna otra pregunta? Tengo curiosidad de por qué el guardia estaba tan seguro de que me convertiría en un recluta. Yoo Sung-won asintió. Es solo la costumbre del líder del gremio recoger personas de cualquier lugar. ¿Recoger y traer gente? El líder del gremio parece poseer un nivel inusual de convicción. Incluso intentó reclutar a un asesino que fue contratado para matarlo. ¿Intentó reclutar a alguien que vino a matarlo? Eso es audaz. Parece ser muy tolerante. Sus preferencias son tan únicas que si ves a alguien no familiar en el gremio, hay una alta probabilidad de que sea un invitado del líder del gremio. Ha habido más de unas pocas veces en las que invitó a alguien al gremio para intentar reclutarlo. Hay un límite para la frecuencia con la que puede dorar la píldora. Sin darse cuenta de que tal edulcoramiento solo lo hacía parecer aún menos humano, Hyo se resignó en silencio a las excentricidades aparentemente interminables de Bisabeol. Con la fuerza limitada otorgada por los cielos y la tierra, tal presencia abrumadora está más allá de lo que puedo manejar. No parecía una mala persona, pero la impredecibilidad lo convertía en el tipo de persona con la que no quería hablar en absoluto. Si de alguna manera nos volvemos cercanos, probablemente me arrastrará fuera de mi rincón y me arrojará en medio de alguna reunión social de extrovertidos a la moda, ofreciéndome como el sacrificio de la fiesta. Ahora tendremos que tomar el tren elevado, ¿está bien con eso? Gracias a que bajó su nivel, Yoo Sung-won ahora podía entender mejor la confusión de Hyo y explicó rápidamente, es un tren que corre sobre el suelo.
como el autobús, tiene una ruta fija, pero es un poco más rápido y corre a una altitud bastante más alta. Diciendo esto, Yoo Sung-bong señaló con el dedo hacia el cielo. Un riel que atravesaba edificios altos o pasaba entre ellos. No todo el riel era visible, solo se podían ver partes de él. Parecía que se habían tomado medidas especiales para la vista de la ciudad, ya que algunas secciones se habían vuelto transparentes. Esto desencadenó las sensibilidades de ciencia ficción de Hyo. Corre aproximadamente a la altura del piso 60 de un edificio. Dicen que incluso las montañas y los ríos cambian en 10 años, pero el mundo definitivamente ha cambiado en 30 años. Tal vez sea porque es el área metropolitana que tales sentimientos son más fuertes, pero incluso teniendo eso en cuenta, los edificios y la infraestructura han avanzado significativamente. Ahora Hyo verdaderamente sentía que se había convertido en un ancestro. La mayoría de los edificios tenían básicamente más de 30 pisos de altura, y los trenes elevados que corrían entre ellos se veían exactamente como montañas rusas. Aunque las líneas de ferrocarril y la velocidad no serán tan intensas como eso. Hyo sintió una sensación de romanticismo hacia el diseño futurista. La moda de la gente también había cambiado considerablemente desde antes. Algunos usaban armaduras, otros tenían grandes espadas sujetas a sus espaldas y algunos incluso tenían alas o colas. Dicen que las tendencias van y vienen, pero parecía que alguna perturbación ecológica había intervenido en el camino. Con su capa puesta, Hyo parecía relativamente ordinario en comparación con los estilos demasiado únicos de todos a su alrededor. Incluso había gente intercambiando gemas y armas aquí y allá. Si bien las gemas eran una cosa, ver a la gente manejando machacantemente armas feroces con bordes afilados. Hyo se dio cuenta de que se estaba encogiendo hacia adentro, como una rebanada de panceta de cerdo a la parrilla a fuego alto. Aquí estaba yo, preocupado de que pudiera parecer dañino como un retrato embrujado, pero ahora esa preocupación se siente tonta. Contrariamente a sus pensamientos, algunas personas perspicaces estaban echando miradas a Hyo. Es así que es una presencia pesada. ¿Es un cazador? A juzgar por sus movimientos disciplinados, tal vez un caballero o un sacerdote. Probablemente sea al menos rango A. Parece no ser familiar, por lo que es muy probable que sea un cazador no oficial. Está vestido completamente de negro. Tal vez tiene una habilidad que involucra color, o tal vez todo es parte de un conjunto de objetos. Yoo Sung-bong también era consciente de algunas de las miradas de la gente. Por favor, simplemente no le hablen. Era como se esperaba, pero gracias a la ayuda de Hyo, estaban recibiendo menos atención de la que de otro modo podrían recibir. Rezó fervientemente para que nadie se acercara y causara algún tipo de problema al hablar con Hyo, quien apenas se había adentrado en la sociedad humana. Esta es la entrada al tren elevado. Yoo Sung-bong trató de distraer a Hyo para que no se cruzara con las miradas de otras personas. ¿Ve aquí? Si acerca su tarjeta aquí, puede pagar la tarifa. Pagas la tarifa frente al ascensor. Con las manos juntas detrás de la espalda por costumbre, Hyo observó la entrada del tren elevado con interés. Parecía un ascensor que uno encontraría en una estación de metro o en algún paso elevado. El ascensor, que era alto y sobresalía en lugar de estar escondido dentro de un edificio, se conectaba directamente con la línea del tren elevado. ¿No hay una estación por separado? Viendo los rieles al descubierto y expuestos sin un edificio, parecía que probablemente no había estaciones, aunque sí notó algunas pequeñas áreas similares a paradas de autobús salpicadas a lo largo de la ruta. Parecía que realmente estaban usando sistemas como autobuses. Le daré mi tarjeta. Si quiere comprar algo, use esto. No hay límite de gasto. He perdido la cuenta de cuántas veces me he sobresaltado hoy. Era peligroso fuera de las cobijas. ¿Por qué me estás dando una tarjeta sin límite? Aterrorizado, decidió llamarlo Jung a partir de ahora, Jung-nim. Por supuesto, como introvertido selectivo, Hyo nunca llamaría a Yoo Sung-bong Jung después de conocerlo solo unos meses atrás. Hyo aún permaneció educado mientras usaba su tarjeta para abordar el ascensor del tren elevado. Tengo algo de lo que tengo curiosidad. No entiendo por qué solo hay un ascensor cuando su velocidad no es muy rápida. ¿No habría retrasos cuando hay mucha gente? Yoo Sung-bong sonrió con torpeza. Creo que es porque no mucha gente lo usa de todos modos, así que solo instalaron uno. Parece un medio de transporte útil. ¿Por qué no lo usa mucha gente? ¿Cómo podían dejar una nueva tecnología tan interesante simplemente sentada sin usar? No es por ninguna razón grandiosa. Yoo Sung-bong explicó la realidad, porque es caro. Por supuesto, eso tiene sentido.
Gio, que estaba bastante familiarizado con las sociedades capitalistas, lo entendió. ¿Pero esa cosa todavía sigue viva?